Velo antes de que lo tumben, gordo, porque en serio, hoy te voy a desbloquear un miedo nuevo. Y es que hace mucho tiempo, en una galaxia bien lejana, los fabricantes de autos se preocupaban por hacer productos de calidad. E incluso les daba mucho orgullo cuando su marca se relacionaba con confiabilidad. Y esto era porque hacían productos buenos, simples y que no te iban a hacer batallar nada. Pero tal parece que eso ya quedó en la historia, porque hoy en día lo único que les importa es a ver cuánto más le puedo sacar a este güey. Y luego, peor, los gobiernos, en vez de cuidarnos, nada más están contando los billetitos que las mismas marcas de carro les pasan, chinga. Y sí, ya sé que le exageré un poquito en la introducción, pero es que en serio, ¿a poco no sientes tú que los carros viejitos eran mucho más confiables, más fáciles de mantener y más baratos de mantener? Por eso, hoy vamos a hablar de por qué los carros viejos eran más confiables que los carros modernos. Y de seguro te vas a llevar una sorpresa. Así que sí, ve sacando tu gorrito de aluminio de nuevo. Es bien común escuchar a alguien decir que lo de antes era más fácil o estaba mejor. Por ejemplo, los carros viejitos fallan menos que los carros nuevos. O los terrenos estaban más baratos en mis tiempos y ahorita están bien caros. O la clásica, los muebles de antes aguantaban mucho más que los muebles de ahora. Y es que déjame decirte algo, eso es naturaleza humana. Porque es bien fácil para tu cerebro olvidarse de los problemas que había antes. Y eso es porque se está enfocando en los problemas que tiene ahora. Entonces siempre te va a hacer más sentido creer que antes había menos problemas. Pero con el caso de los carros, no podemos basarnos tanto en ese argumento, porque la verdad es que sí hay ocasiones que los carros nuevos son peores que los carros viejitos. Ahora, hay que ver las cosas de la manera más objetiva, así que vamos a revisar varios puntos para ver si esto sí es cierto o si la verdad es tu cerebro que te la está jugando. Primero, ¿por qué creemos que los carros nuevos son más fallentos que los carros viejitos? Eso es muy seguramente porque en algún punto de tu vida tuviste algún carro que te salió bien bueno y que no te dio nada de lata. Y déjame adivinar, de seguro era algo por ahí de finales de los 80s o principio de los 90s. En mi caso, fue una Jeep Cherokee XJ 4.0 que la verdad esa troca a mí me salió muy buena. Le hice, le modifiqué, la llevé a lugares y en general nunca me dio lata. Prácticamente los carros de esos años es cosa de cambiarle el aceite, cambiarle las partes que se te rompan y eso es muy de vez en cuando y prácticamente de ahí le echas gasolina y fuga. A comparación de un carro moderno, que hijos de la chinga, no manches, güey, en serio. Pichis carros nuevos, apenas pasas un charco de manera extraña y le va a prender un foco y te va a decir que no pases los charcos así. O te va a decir que la persona que llevas al lado pesa mucho y que las bolsas de aire no van a jalar. O le va a dar ansiedad porque le pusiste combustible en una gasolinera que no es en la que siempre acostumbras ponerle. Y por cualquier chingadera te va a acabar dejando tirado. Pero para entender por qué pasa esto, tenemos que ver la industria. Y es que si nos vamos a finales de los 40, que fue el boom de la industria automotriz, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, los carros era conocido que te iban a durar alrededor de 100,000 millas o 160,000 kilómetros. De hecho, los odómetros solamente venían con 5 dígitos y marcaban hasta 99,999 millas. Después de eso, se regresaban a cero. Y eso era porque los carros solo se esperaba que duraran eso. Un carro que ya tenía unas 80, 90 mil millas ya era considerado como algo que no iba a ser confiable y ya estaba en las últimas etapas de su vida. Y eso era porque las técnicas de manufactura eran muy diferentes a las de hoy en día. Pero así como se fue desarrollando la industria y las técnicas fueron mejorando, los carros también fueron mejorando. Y llegaron para mi gusto a su punto más alto de refinamiento, más o menos a mediados de los 90s. Y es que en serio, si hablamos de vehículos de principios y mediados de los 90, te digo, ahí está mi Cherokee, están los Lexus LS400, están las Land Cruisers FJ80 y están las Forcitas F150 pickups que venían con el motor 300, 6 cilindros
cilindros en línea que son una chulada de fierros. Son carros que todavía ves en la calle y que muchos tenemos recuerdos de ellos como carros que no daban nada de lata. Y ahora, yo sé que las técnicas de manufactura moderna son mejores que las de principios de los 90s, pero también a los carros les meten más tecnología y como tienen más cosas que pueden fallar, pues ¿qué crees? Van a fallar. Por eso, si nos transportamos un par de años más adelante, los carros de principios y mediados de los 2000 son una tremenda basura. Algunos, no todos, pero ahí les va. Aquí fue cuando se empezaron a complicar la vida y le empezaron a meter al carro un chorro de módulos de computadoras. Esto hace que la electrónica sea una pesadilla. Además, le empezaron a meter plástico por todos lados. Y luego le empezaron a meter cosas para controlar las emisiones y le empezaron a meter las infames transmisiones CVT. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Cosa que hacía que estos carros fueran una lata de traer al día a día. Y había unos que fallaban prematuramente muy por debajo del límite de su garantía. Y vamos a tomar un ejemplo de una pieza que son las tomas de agua, los housings del termostato, que por 100 años de estarse produciendo motores de combustión interna enfriados por agua, estas partes, la mayoría eran de algún metal fundido y venían con un empaque pedorro de celulosa. Es una forma fresa de decirle al cartón. Y nadie las pelaba porque nunca fallaban, güey. O sea, si acaso se te fregaba el termostato, pues la quitabas, le ponías otro termostato, la volvías a poner y bye. Pero en los carros nuevos, las tomas de agua son una pesadilla. Eso es principalmente porque las empezaron a hacer de plástico. ¿Y qué crees? Al plástico no le gusta estar atornillado a un metal y mucho menos le gusta estarse calentando y enfriando a cada rato. Por eso es bien común que las mugres esas a veces se rompan nomás con verlas feo, güey. A mí me ha tocado, me acuerdo en un Jeep cómo me dio lata, que le iba a cambiar una manguera y apenas le acerqué las pinzas para quitar la abrazadera. Le empecé a hacer tantita presión a la abrazadera, en un segundo se botó esa chingadera y ahí ya no hay de otra. Tienes que comprar la pieza, reemplazarla por una nueva y lógicamente pues te va a salir mucho más caro que solamente cambiar el empaquito pedorro de cartón. Ahora, al principio yo pensaba que esto era solo de algunos modelos de carros, pero la verdad es que ahorita ya lo ves prácticamente en todos los carros modernos. Mi Tremor, si te asomas en el cofre, la levantas y es puro pinche plástico que yo sé que va a llegar el punto en el que se va a convertir en una pesadilla. Y exactamente ahí es donde gana un poquito la industria, porque si tu carro se hace más difícil de mantener y seguir arreglando que cambiarte por uno nuevo, ¿qué crees que vas a hacer? Vas a cambiar por un carro nuevo y en ese caso los Carluminaris habrán ganado con su plan maestro de obsolescencia programada en la industria automotriz. ¡Ah, su pinche madre! Se oye bien gacho ese pedo, güey. Pero como les dije al principio, hay que ver las cosas objetivamente. Así que vámonos al siguiente punto, que es ¿por qué está ocurriendo esta situación? Y esta situación ocurre porque los fabricantes de autos, primero, son una empresa y las empresas tienen que dar utilidades, o sea, tienen que ser negocio. Y su negocio es vender autos. Pero esos autos son un producto que tiene que cumplir ciertos estándares. ¿Y quién pone esos estándares? Aquí es donde te vas a sorprender. Porque primero, los estándares pues los tiene que poner el gobierno. Y generalmente te va a decir estándares de seguridad y estándares de emisiones. Después, los estándares los va a poner el consumidor. Porque ellos son los que van a decidir qué cosa es atractiva para comprar y eso depende de las características y de los diseños que tengan. Y por último, los estándares lo pone el mismo fabricante porque tiene que hacer un producto que sea negocio. Nadie puede estar trabajando sin cobrar, tampoco los fabricantes de autos. No pueden hacer un carro que vaya a ser mejor de lo que cuesta, porque al final acabarían perdiendo dinero y eso haría que ya no puedan seguir trabajando. Y a simple vista dices,
dices, pues está bien que hagan todo ahí muy chingón. Pero vamos a entender una cosa. Primero, el gobierno va a decir, oye, los cinturones esos de 3 puntos están bien buenos, ya vi que la gente no sale volando. Ahora los voy a hacer obligatorios. Entonces, los fabricantes tienen que gastar en ponerle cinturones de 3 puntos. Y después, oye, esa cosita que se infla y que te mete un chingadazo cuando chocas, estoy viendo que estadísticamente hace que se muera menos gente. Entonces también me le pones de esa a todos los carros. Y ahora con los carros modernos, oye, tu sensor ese de colisión está con madre, pónmele a todos los carros también. Y al final acaban haciendo que le pongas muchos más sistemas de seguridad. Y con las emisiones está peor, porque aquí el gobierno dice, oye, ¿sabes qué? Mi influencia geopolítica no llega a los alcances de controlar los recursos del petróleo, entonces ahora le voy a decir a la gente que el petróleo es malo, no lo pueden usar y hay que hacer todo lo más eficiente, que consuma la menos cantidad de combustible, y voy a demonizar el CO2 para que la gente no quiera quemar combustibles fósiles. De esa manera voy a hacer que se mueva la industria a lo eléctrico, y ahí es donde otra vez voy a poder tener el control de mi población. ¡Ay, güey! Madre. Ese se me hace que es un tema completo para otro video. Pero bueno, ¿a dónde íbamos? El gobierno te va a pedir estándares, y esos estándares son sistemas, y esos sistemas cuestan dinero. Entonces los fabricantes pues tienen que ponerle todo eso y restárselo al dinero que le iban a sacar de utilidad. Ahora, después llegan los consumidores. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero un chingo de lucecitas LED. Y además, quiero que el diseño esté mucho más bonito que el pasado o que el del vecino. Y además de eso, quiero unos rines super mamalones, que traiga un estéreo con muchas pantallitas y que haga de 0 a 100 kilómetros por hora como en unos 2.5 segundos. Entonces los fabricantes van a decir, ok, pues déjame le doy a este cabrón también lo que quiere. Y al final van a quedar en un precio y van a decir, oye, si yo saco este producto, nadie me lo va a comprar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reducir costos. ¿Cómo reduzco costos? Pues bájale a la calidad a lo más que puedas, con tal de que no te metas en problemas ni con el consumidor ni con el gobierno. Y ahí es en donde entra la realidad de la obsolescencia programada. La obsolescencia programada, nosotros somos los que la incentivamos, porque no estamos dispuestos a pagar por las cosas que realmente le damos valor. Y al final, a la cosa de 3 o 4 años, tú vas a querer cambiar tu carro, y lo vas a querer cambiar no porque tu carro ya no es bueno, sino porque el vecino se compró uno el año pasado. Entonces ahora yo necesito uno más nuevo que el de él para poder presumirle ese carro nuevo. Entonces tu carro que vendiste usado va a acabar en manos de alguien más, que se le va a convertir un problema. Pero lo más seguro es que esa persona que lo va a comprar va a estar en la misma situación que tú. Lo cambió porque quería algo más nuevo, más fresco y más bonito. Y otra vez, se están fijando en las cosas bonitas, que si en los ledcitos, que si en los rinesotes, que si en la pantallota y que si en el 0 a 100. No se están fijando en qué tan confiable es el vehículo. Y si no me crees, fíjate en un producto que está diseñado para durar 3 veces más que lo que dura un carro normal. Y esas son las Toyotas Land Cruiser. Porque sí, hoy en día un carro normal se espera que dure alrededor de 150,000 millas sin tenerle que hacer reparaciones mecánicas grandes. Y una Land Cruiser puede durar fácil 2 veces eso. Y eso es porque así la diseñan los ingenieros. Eso es porque lo único que le importa al consumidor de la Land Cruiser es que su camioneta sea lo más robusta posible, que su camioneta aguante el abuso, que su camioneta tenga costos de mantenimiento simples y que los sistemas sean simples para que no den fallas. Por eso, ahorita puedes irte a ver el mercado de las Land Cruisers, y si la comparas con una Expedition 2005, tú vas a encontrar la Expedition 2005 en alrededor de, $3,000 a $5,000. Y tú puedes encontrar una Land Cruiser de los mismos años entre $14,000 y $20,000. Eso es porque las Land Cruisers no dan lata. Y si no dan lata es porque la gente que las compra no quiere comprar algo que le den lata. Por eso está dispuesto a pagar ese extra. Y es que tienes que entender que el único incentivo que tienen los fabricantes para hacer carros más confiables es que los consumidores empecemos con esa tendencia y ahora solo compremos carros más confiables. Pero la verdad es que eso no pasa. Los consumidores queremos las cosas que se ven más bonitas, que hacen 0 a 100 más rápido y que tienen muchas pantallitas.
Y para acabar este video te quiero dejar con una reflexión. Es mucho más cómodo pensar que los Carluminaris tienen un plan macabro de control de población. Y es más fácil echarle la culpa a ellos o a alguien más de todo lo malo que pasa en la industria de los automóviles. Y es mucho más difícil entender que la industria de los automóviles es un reflejo de nosotros mismos y la única manera de hacer que los productos y la industria cambie es cambiando en nuestro interior. Y ojo, esta reflexión no nada más aplica con los carros, aplica con muchas otras cosas. Así que bueno, espero que este video haya aclarado por qué creemos que los carros viejitos son mejores que los nuevos. Yo sé que es un poco diferente a lo que hacemos normalmente, pero tenía que decirse, así que ahí está. Y si te gustó, ya sabes, dale like, comenta, comparte y velo antes de que lo tumben, cabrón.